esa ecuación de Bernoulli, yo no puedo montarme en un sistema de referencia que esté acelerado y aplicarla. Según esto no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque desde un sistema de referencia como este, el balance de fuerza a lo largo de una línea de corriente de un flujo sin fricción y en ausencia de trabajo, cuarta restricción es, y lo escribe, aquí aplicaron que F igual a M por A. ¿Y por qué ausencia de trabajo? Porque yo pudiese tener aquí un pistón empujando a ese elemento fluido, haciendo trabajo de desplazamiento. No me pregunten en qué equipo aparecería eso. No, lo que estoy diciendo es que si existe trabajo de algún tipo, y doy eso como ilustración, la ecuación no va a servir. Se va a 4 restricciones. Flujo no viscoso a lo largo de una línea de corriente. Sistema de referencia inercial. ¿Okay? Y ausencia de trabajo. No acelerado. Ausencia de trabajo. No acelerado no. El sistema de referencia es el que no es acelerado. El flujo puede acelerar. Bueno, vamos a ver. Esta fuerza, aquí está. Positiva porque es a lo largo de S. Esta fuerza, aquí está. Negativa porque es a lo largo de S. Esta fuerza, la componente del peso a lo largo de S. ¿Okay? Y esto, la masa por la aceleración a lo largo de S. Nada extraño. Balance de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Okay? Pero dp es cuánto cambia la presión de aquí hasta aquí. Eso lo vimos cuando estamos viendo continuidad. Como el gradiente a lo largo de la línea de corriente de la presión y lo multiplico por la distancia que separa las dos caras. Aquí está. La masa es el volumen de este cilindro, aquí está, de A de S, y lo multiplico por la densidad. Y el coseno de este ángulo, de este triangulito, ¿qué puedo sacar? Okay. Aquí creo que hay un errorcito, ¿verdad? Sí. No es. Sí, correcto. Es de. Sí. Es más, fíjense que está como parcial y aquí está como ordinaria, pero lo importante es que no es Z, sino es Z del seno, ¿verdad? Ok, nos vemos entonces. Ok. Bueno, se sustituyen todas estas cosas aquí. Profe, en donde va Z, ahí donde dice que va Z todo, va X, ¿verdad? O sea, exacto. Sí. Y abajo también. No, lo que pasa es que eso lo vas a meter aquí. Y después te quedó el diferencial de volumen y dividiste. Fíjate que aquí desaparecieron todos los diferenciales. Así como en la descontinuidad desaparecieron los diferenciales porque se convirtieron al agruparse en volúmenes, aquí también ocurre lo mismo. Quiere decir que tengo una ecuación por unidad de volumen, porque se canceló el volumen. ¿El volumen qué es? Rho de A de S. Perdón, de A de S, quise decir. Ese es el volumen. Eso desaparece. Entonces, este término, ¿de dónde viene? De aquí, ¿ves? Aquí está ese término. Este término, ¿de dónde viene? De aquí. Este término, ¿de dónde viene? De aquí. ¿Y este término, ¿de dónde viene? De aquí. Como pueden ver, este se cancela con este. Pero más que sobreviven este y este. Este dio origen a dos, que son este y este. La aceleración local y la aceleración convectiva. Que aquí la estamos visualizando como cambio de la energía cinética por unidad de masa a lo largo de la línea de corriente.
Profe, G por dm coseno de teta queda G derivada de Z respecto a S. ¿Cómo es la cosa? Sí, 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 eso es correcto. Ok, ¿por qué? El dm. ¿Cuál Ahí. DM? O sea, allá arriba DM es masa, Ok, DM es masa. Entonces la masa la pusiste en esto. ok, abajo no aparece la derivada esa. No, claro. Entonces pueden ver que tiene una ecuación diferencial. Y esta ecuación la conocen como Euler-Bernoulli. Euler, porque como dije al principio, yo la puedo obtener proyectando la ecuación de Euler, que es vectorial, a lo largo de S. Y Bernoulli, porque la ecuación final se llama así de Bernoulli. Esta no es la ecuación final. ¿Y qué le falta para ese final? Más restricción. Vuelvo a repetir las restricciones. No viscoso, es decir, sin fricción. A lo largo de una línea de corriente. Desde un sistema de referencia no acelerado y en ausencia de trabajo. Perfecto. Esta es una ecuación diferencial. ¿Cómo se hace una ecuación diferencial? Por muy complicada que luzca. Integral. Porque la integración es lo contrario de la diferenciación. Esta ecuación es válida a lo largo de una línea de corriente. Vamos a integrar entre dos puntos a lo largo de una línea de corriente en un instante nada. Aquí está, la integral de 1 a 2 con respecto a S, que es la coordenada a lo largo de la línea de corriente de este término. Aquí, si yo integro este término con respecto a S, es como si se cancelara de S, y por eso queda de P sobre ρ. Aquí es más fácil, porque si yo integro con respecto a S y tengo aquí la derivada de S, entonces lo que me queda es la integral de Z. La integral de Z entre 1 y 2 es delta Z. Ojo, esto es cambio de energía potencial. Y aquí va a ocurrir algo semejante. Si esto está derivado con respecto a S y yo integro con respecto a S, lo que me queda es el cambio del integrando. Conclusión, aquí tengo yo cambio de energía cinética por unidad de masa y cambio de energía potencial por unidad de masa. Profe, esa parte la puede explicar otra vez, la de la gravedad. No la entendí. ¿La de qué? La parte de la gravedad. O sea, G, esa parte. Es como si tú tuvieras, fíjate, la integral de y de x con respecto a x. Es como si de x, que está arriba, y de x, que está abajo en la derivada, se cancelaran. Y te queda la integral de y. Pero la integral de y. Y, exacto. Eso mismo sucede. Entonces te queda G por delta Y. Exactamente, que aquí no es delta y, sino c. Okay. Es igualito aquí. ¿Ves? Aquí está derivado con respecto a eso. Aquí, ¿por qué no lo pude hacer? Por la presencia de ρ. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? ρ me impidió que yo aquí tuviese delta P. Y aquí ni hablar, porque aquí no aparece S para nada. Rho constante, ¿verdad? No, todavía no hemos impuesto ρ. Las 4 restricciones son sin fricción, a lo largo de la línea de corriente, de un sistema de referencia inercial y en ausencia de trabajo. Si además el flujo es permanente, desaparecerá. Porque el flujo permanente significa nada cambia con el tiempo. Entonces, esto es cero, nomás que quedan estos tres. Aquí está. Ahora sí, esta es la quinta restricción.
Si el flujo es incompresible, este 1 sobre ρ sale fuera de este integral. Y queda delta P sobre ρ. Queda esto que está aquí. Aquí están las 6 restricciones. En orden de aparición. No viscoso. A lo largo de una línea de corriente. Sistema de referencia inercial. Sin trabajo. Permanente e incompresible. Queda esto. Aquí están los dos puntos de una línea de corriente que no cambia porque el flujo es permanente. El flujo permanente, nada cambia. Ajá, pero yo puedo meter esto dentro de un gran delta. Porque ρ es constante, G es constante y 2 obviamente es constante. Entonces fíjense, pongo delta de P sobre ρ más GZ más B cuadrado sobre 2. Pero si el cambio entre dos puntos 1 y 2 completamente arbitrario sobre una línea de corriente siempre es 0, significa que el argumento este no cambia. Conclusión: cualquier punto de esta línea de corriente tiene esta misma suma. O sea, la suma de estos 3 términos en cualquier punto de la línea de corriente es la misma cifra. Por eso se escribe constante. O sea, que esta ecuación me dice cómo se produce una especie de intercambio entre estos 3 términos para garantizar que esa suma sea constante. Claro, es constante, pero no hay nada aquí en la demostración que diga que esa constante es la misma para toda la línea de corriente. Cada línea de corriente puede tener su constante. A eso lo llaman la constante de Bernoulli. Esta es la famosa ecuación de Bernoulli. Pero la cantidad de restricciones es importante. Y hay una de ellas que es más importante que las otras. Esta que estoy señalando como cursor. Porque todos los fluidos son viscosos, uno más que otro. El fluido no viscoso solo existe en nuestra vida. Pero es muy útil, porque no me canso de decirlo, es la frontera entre lo posible y lo imposible. Y es una frontera que mientras más cerca estemos de ella, mejor nos va en lo que queremos hacer. Obtenemos más beneficios. Usamos la energía mejor. Creo que voy a llegar hasta aquí y luego vamos a hacer problema. El mismo procedimiento, pero no la dirección S, sino la dirección normal. Aquí la llamo la dirección transversal. Recordemos que si esta es la dirección normal, en algún punto queda el centro de curvatura, que es el origen de una circunferencia que es tangente, es decir, que toca en un solo punto a la línea de corriente. Por supuesto, ahora lo que se haría sería reorientar el elemento fluido para ponerlo a lo largo de la normal. Aquí lo vemos, esta es la vertical, aquí está el peso. A lo largo de la normal están las dos presiones en las dos caras del elemento, y ahora la longitud del elemento la llamamos diferencial I. ¿Okay? Se repite exactamente lo mismo. Se hace un balance de fuerza en dirección normal.
al cumplir con las restricciones de la ecuación de Bernoulli, lamentablemente no se termina en una ecuación algebraica. Mire, a esa ecuación se puede llegar partiendo de esta. Esta es una ecuación vectorial diferencial. Con esas 6 restricciones se llega a una ecuación algebraica. No hay vectores, no hay derivadas. Y los 3 términos no son muy conocidos de termodinámica. Energía cinética por unidad de masa. Energía potencial por unidad de masa. Y esto lo conocemos en termodinámica, claro, pero no escrito de esa forma. El inverso de la densidad es el volumen específico. Ese es PV, el trabajo de flujo. Venía la ecuación escrita por unidad de volumen. Como la densidad se hizo constante, hubo una manipulación y termina como ecuación por unidad de masa. ¿Okay? ¿Cómo lo sé yo? Si yo multiplico aquí por m, energía cinética. Si multiplico por m, energía potencial gravitacional. ¿Okay? Recuerden que esto es realmente un término de trabajo. Y el trabajo no es energía que se almacena. El trabajo es una transferencia, así como el calor. Uno ve casi intuitivo que se habla de transferencia de calor, pero hace un poco de ruido de transferencia de trabajo. Pero realmente transferencia de trabajo para bien dicho. La energía va de un sitio a otro. Es incorrecto decir el cuerpo tiene tantas unidades de trabajo, eso no tiene sentido. Ese cuerpo está realizando tanto de trabajo, eso sí tiene sentido. Pero bueno, tampoco vamos a convertirnos en puristas del lenguaje termodinámico. Entonces, al final, la ecuación queda así, con Sí, esas señor. 3 componentes. Sí, señor. Y podemos utilizar esa ecuación para resolver los problemas. Ya vas a ver. Caballito de batalla ese. Claro. El caballito de batalla, ¿no? Eso todavía le vamos a sacar más punta, pero no va a ser hoy. Hoy quiero terminar con esto. Entonces, lamentablemente no quedó, como dije, una ecuación algebraica, sino una ecuación diferencial. Examinemos los términos. Esta ecuación me dice cómo cambia la presión cuando yo me muevo a lo largo del normal. Yo, no el fluido. El fluido no se puede normalmente. No se puede mover normalmente porque es una línea corta. Yo como observador miro un poquitico aquí y miro después acá. Yo observo que hay un cambio de presión. Según esto, ese cambio de presión depende de 2 cosas. Una que contiene la gravedad. Tiene que ser el efecto gravitacional que identificamos en hidrostática, porque es debido al peso. Y fíjense que tiene la coordenada Z. ¿Qué me está diciendo eso? No es tan importante cuánto se mueve usted en N, sino cuánto se mueve en Z. Porque el efecto gravitacional nada más depende de la elevación o profundidad. Y fíjense que tiene el consabido signo menos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted sube por gravedad, la presión tiende a bajar. ¿Y por qué digo aquí tiende y no digo baja? Porque tiene otro término. ¿Y ese término qué es? Densidad. Ese también está aquí. Velocidad al cuadrado. La velocidad que es tangencial con respecto a n y dividida por el radio. Esto tiene así un saborcito de efecto centrífugo. Efectivamente, si
revisamos el caso de un fluido tipo sólido, vamos a ver que hay cierta analogía. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente: ¿qué pasaría si esta línea de corriente, en vez de ser así, una curva suave, es una recta? ¿Cuánto vale el radio de curvatura de una recta? Cero. Infinito. Exactamente. Y si vale infinito, no importa cuánto vale ρ, no importa cuánto vale b cuadrado, esto da cero. Eso fue lo que hace tiempo atrás nosotros usamos cuando mirando un conducto, recuerden, pusimos un manómetro diferencial. Entonces nos preguntábamos si de la toma de presión yo podía, aquí no toma de presión, desplazarme normalmente a ella y seguir utilizando la ecuación básica de hidrostática como si la puedo usar en el fluido que está en el manómetro. Esto aquí es un piezómetro. Esto me dice que sí, siempre y cuando las líneas de corriente sean rectas y paralelas. Porque si son rectas y paralelas entre sí, quiere decir que yo voy atravesando líneas donde este término vale 0, 0, 0, 0. Y solamente me queda esto. Entonces aquí hemos hallado soporte a algo que establecimos intuitivamente. ¿Cómo lo hicimos intuitivamente? Dijimos, si las líneas de corriente son rectas y paralelas y yo me muevo normal a ellas, para comenzar ahí no puede haber velocidad. Y para terminar, tampoco puede haber aceleración, porque si algo se está moviendo rectilíneamente, no tiene aceleración normal. Claro. Entonces quiere decir que no hay fuerza adicional a la gravedad que pueda cambiar la presión en la dirección normal de la línea. Entonces, esto lo que hace es dar un punto de apoyo a eso que se dedujo intuitivamente. ¿Y por qué digo punto de apoyo y no digo demuestra? ¿Y si la fricción hace algo? Aquí no hay fricción. Entonces, ¿quién me puede decir eso? Teóricamente, una vez. A partir de la ecuación de Beethoven, seguramente se puede ver de qué manera la fricción puede afectar esto. ¿A partir de la ecuación de qué? ¿Perdón? ¿A partir de la ecuación de qué? Nadie esto. Ah, no. Porque ahí está la fricción. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de Euler vectorial y la ecuación de Beethoven? La presencia de fricción. Esa es la única diferencia. Ok. Entonces, y leo así: el cambio transversal de P es debido a gravedad y a la curvatura de la línea de corriente. P variaría hidrostáticamente en la dirección transversal si las líneas de corriente son rectas y paralelas entre sí. Ustedes dirán, ¿en qué caso no son rectas y paralelas? Yo tengo un codo. Entonces el fluido haciendo así. Entonces supongamos que ese codo es vertical. Cuando yo me mueva de aquí hasta acá, el cambio de presión no es simplemente debido a la gravedad. Porque aquí sí hay aceleración centrífuga. Entonces allí este señor tiene algo que decir. Eso quiere decir que si el codo es horizontal, yo puedo notar diferencia de presión en la superficie interna del codo y en la superficie externa del codo. Así estén en la misma elevación. Ya. Así estén en la misma elevación. Por la presencia de ese término. Es asombroso como muchas de estas cosas de fluido uno las ha vivido y a veces le cuesta hacer la conexión. Si en el puesto de atrás van 3 personas y un carro hace una curva brusca, cerrada, hay uno que siente más el efecto de esa curva.
Ese es el mismo efecto que estamos aquí hablando. Idéntico. Idéntico. Fíjense si no era genio Newton. Ok. Vamos a parar aquí. Simplemente les voy a decir qué falta para terminar con Bernoulli. Vamos a ver un par de cosas a las cuales conduce Bernoulli que permiten medir velocidad. Luego vamos a ver cuál es la conexión entre la primera ley y Bernoulli, porque los tres términos de Bernoulli están en la primera ley. Lo que hacemos es llevamos la ecuación de primera ley al formato de Bernoulli y le aplicamos todas las restricciones de Bernoulli. Entonces vamos a ver que cuando se hace eso, todavía quedan algunas cositas que no están en Bernoulli, lo cual nos muestra que no son las mismas cosas, sino que con tantas restricciones tienen parecido. Y a eso va a conducir a la ecuación de Bernoulli extendida o modificada, que la vamos a aplicar a bombas y turbinas. Y ya no tenemos problemas en hacer balances de energía, porque la ecuación de Bernoulli modificada es la primera ley.